Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría que nuevamente esperamos este momento para reencontrarnos con ustedes, queridos amigos. Les damos una cordial bienvenida a su programa Creed en sus profetas. El programa dedicado al estudio, a la reflexión, a la búsqueda de respuestas, basado en las Sagradas Escrituras y basado también en los consejos inspirados que Dios le proveyó a Elena White, que nosotros nos referimos a estos consejos como el espíritu de profecía. Para esta tarea, siempre gratificante, siempre llena de muchas respuestas, tenemos con nosotros al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y no solo son las orientaciones que Dios le dio a Elena de White, sino son las orientaciones que a través de ella Dios nos dio a nosotros para profundizar el mensaje de la Biblia. Y en este interés y en esta necesidad, hoy nos detenemos en el capítulo 8 de Esdras para destacar algunos temas sobresalientes de este capítulo y su aplicación a nuestra vida. Justamente hay varias aplicaciones que nosotros podríamos encontrar en este capítulo. A veces cuando nos encontramos con listas, con genealogías, con cantidad de personas que son mencionadas por nombre, nos preguntamos, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? O sea, ¿qué enseñanza podría encontrar en una cantidad de nombres, ¿no?, que no parecen muy relacionados con la historia de la redención? Sin embargo, podemos encontrar entre las cosas gemas de verdad que nos ayudan, ¿no?, cada día. Esdras hace una lista de los repatriados. Una cosa interesante, en un solo capítulo entra la lista completa. Entonces decimos que no son muchos. No son muchos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no son muchos? ¿Por qué solamente un número reducido de las personas que fueron invitadas por Esdras a volver, ¿no?, del exilio lo hicieron? ¿Qué nos dice Elena White al presentarnos esta parte de la historia? Muy bien, voy a compartir una declaración que aparece en el libro Profetas y Reyes y que dice así: Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar esos bienes, amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con las de quienes avanzaban por fe. O sea que habían entrado en lo que llamamos hoy en una zona de confort,
Y entonces no querían salir de esa. Pero lo otro podía ser mejor porque armonizaba con la voluntad. Y bueno, si era mejor, no importa. Pero no estaban dispuestos a arriesgar por lo mejor, por lo que armonizaba con el plan de Dios. Querían quedarse en esa zona de confort que ya habían logrado y por eso no regresaron. Dice que Esdras quedó chasqueado porque él esperaba una multitud y solo unos pocos respondieron a la invitación. Y yo pienso a veces cómo queda el corazón de Dios cuando Él nos invita a todos y no todos aceptamos ser parte del pueblo de Dios o ser ciudadanos del reino de Dios o ser habitantes de la nueva tierra de Dios, ¿no? El corazón de Dios, ese Dios que dio a Jesús, ese Jesús que murió por nosotros, ¿cómo queda Él cuando ofreciéndonos Él lo mejor, nosotros optamos por quedarnos con lo provisorio, con lo pasajero, con lo efímero, con lo temporal y ponemos en riesgo la posibilidad de perder lo eterno? Es triste, ¿no? La frase, amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Eso nos muestra la condición espiritual de este pueblo. No deseaban aceptar la invitación. Bueno. Se están viviendo solo el presente, el ahora, lo que tengo ahora. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente hoy? Mucha gente hoy que trata de vivir y por lo temporal, por lo material, arriesga toda la eternidad. Realmente. Bueno, Esdras, ¿no? Posteriormente Nehemías, eran dos hombres que eran bastante previsores. Incluso el relato nos cuenta que para poder llevar ese grupo, él buscó algunos recursos, hizo ciertas previsiones. Las bendiciones de Dios hacen innecesarias la prudencia, la previsión, porque si Dios tiene todo el poder, podemos confiar totalmente en Dios. Así que no necesitamos hacer ninguna previsión. ¿Será que Esdras pensaba lo mismo? ¿Qué nos dice Elena White? En este mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 453, podemos leer este comentario. El cuidado ejercitado por Esdras al proveer para el transporte y la seguridad del tesoro de Dios enseña una lección que merece un estudio reflexivo. Se eligieron únicamente personas de carácter fidedigno, ya probado, y se las instruyó con claridad acerca de la responsabilidad que les incumbía. Al designar magistrados fieles para que actuasen como tesoreros de los bienes del Señor, Esdras reconoció la necesidad y el valor del orden y la organización en lo relativo a la obra de Dios. Hay lugar, ¿no es cierto?, para la espontaneidad, hay lugar para la creatividad y hay lugar para la improvisación, siempre y cuando eso esté dentro de una planificación y dentro de un orden. Porque si no, no sabemos a dónde vamos. Si no sabemos con qué recursos contamos, no sabemos qué recursos nos faltan, no sabemos cómo proyectar, cómo organizarnos, cómo planificar, cómo integrar a todos, no sabemos a dónde queremos llegar. Y el que no sabe dónde quiere llegar no va a ningún lado y no llega nunca. Claro. Entonces, es extremadamente importante para un siervo de Dios, para un líder de Dios, para un hijo de Dios, trabajar con orden y trabajar con organización. Más todavía, cuando vamos al Nuevo Testamento y Pablo habla de este tema, dice que en la iglesia todo debe ser hecho decentemente y con orden. Puede estar ordenado, pero ser indecente. Decentemente, prolijamente, honestamente, íntegramente, correctamente y con orden. Y Elena de White, en otra declaración bien cortita pero bien contundente, dice que el orden es la primera ley del cielo y debe ser la primera ley de los que viviendo en la tierra quieren prepararse para el cielo. Qué bueno. Realmente una lección importante para nosotros. Esdras pudo haber dicho, poca gente respondió. Pues bien, vamos, agarramos y síganme, ¿no? Como dicen por allí de una frase conocida, ¿no? Síganme los buenos.
no es así la cosa, ¿no? O sea, no es decir, bueno, pocos respondieron, ¿no? Él dice que reconocía la necesidad y el valor del orden, la organización, en lo relativo a la obra de Dios. Qué lección, ¿no? Tenemos que ser bien previsores, bien organizados y bien ordenados cuando movemos o tenemos en nuestras manos las cosas santas del Señor. Esas cosas santas entonces nos ayudan a entender que Dios, como un Dios de orden, como dijo San Pablo, nos enseña que tenemos que hacer las cosas de manera prevenida, pensada, planificada, y entonces emprender el rumbo que nos hemos trazado, ¿verdad? Pues bien, amigos, nosotros tenemos estas preciosas lecciones no solamente para escucharlas, sino también para aplicarlas en nuestra vida diaria. Vamos a ir a algunas sugerencias importantes y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos justamente con el momento justo para poder presentarles una invitación, una apelación, un llamado a nuestra vida. Fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo que antes de hacer una torre hay que sentarse para planificar lo que necesitamos y cómo vamos a encarar la construcción de esa torre. Este capítulo que hoy repasamos de Esdras nos recuerda la importancia de trabajar de manera ordenada, de manera planificada y de manera proyectada. Después Dios nos va a sorprender abriendo caminos, abriendo puertas, creando nuevas oportunidades que van más allá de nuestra expectativa. Yo siempre pienso así y voy a repetir un concepto que hemos trabajado en algún momento. Yo tengo que actuar como que todo depende de mí, pero al mismo tiempo tengo que esperar y confiar como que todo depende de Dios. Hagamos nuestro máximo y dependamos del máximo que proviene de Dios. Ahora sí quiero hablar con Dios a través de la oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en Jesús el cielo nos dio lo máximo que podía darnos. Porque antes de que cayéramos en el pecado, ya habías previsto cómo resolver el problema del pecado, en tu planificación, en tu orden, en tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a aprender, a trabajar, a movernos de manera prolija, de manera planificada, de manera ordenada. Y que así como el orden debe distinguir el movimiento de tu pueblo aquí en la tierra, así como el orden caracteriza los movimientos de tu familia en el cielo, nosotros podamos ya en la tierra vivir este mismo principio que un día viviremos contigo en la eternidad. Bendícenos, guía nuestros pasos, abrázanos fuertemente, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana aquí por la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza.